Marcus Thorne entrecerró los ojos ante las ondulantes olas de calor que ascendían desde la tierra agrietada frente a él. A sus 63 años, la vista ya no era la que había sido, y el sol implacable que se reflejaba en el suelo desértico solo empeoraba las cosas. Llevaba casi 6 horas conduciendo por esa desolada extensión del interior de Nevada, siguiendo las coordenadas de un emplazamiento de prospección geológica que su empresa le había encargado evaluar. El aire acondicionado del viejo Land Rover había pasado a mejor vida hacía unas 2 horas, y ahora el indicador de temperatura se acercaba peligrosamente a la zona roja. Marcus se ajustó su gastado sombrero caqui y buscó su cantimplora, permitiéndose un pequeño sorbo de agua cada vez más caliente. La conservación se había convertido en una segunda naturaleza a lo largo de sus 4 décadas como geólogo de campo, especialmente en entornos como este. «Vamos, muchacha», murmuró al vehículo mientras éste se estremecía al pasar por un tramo particularmente accidentado. Unos 30 kilómetros más o menos. El GPS del salpicadero parpadeó y luego se apagó. Marcus lo golpeó con un dedo curtido, pero la pantalla permaneció en blanco. Con un suspiro, buscó los mapas de papel en la guantera. Hacía tiempo que había aprendido a no depender únicamente de la tecnología, especialmente en zonas remotas. Mientras desplegaba el mapa topográfico sobre el volante, un fuerte estallido procedente de debajo del capó lo sobresaltó, seguido de un silbido ominoso. Un vapor brotaba a borbotones debajo del capó, mientras el Land Rover se detenía bruscamente. Marcus maldijo entre dientes y echó el freno de mano. Después de agarrar su sombrero y su cantimplora, salió al calor abrasador de la tarde. La diferencia de temperatura lo golpeó como un puñetazo. «Deben ser al menos 43 grados», pensó, sintiendo que el sudor empezaba inmediatamente a empapar su camisa. Al abrir el capó, liberó una nube de vapor que lo hizo retroceder, apartándola de su cara con la mano. Una sola mirada le dijo todo lo que necesitaba saber. La manguera del radiador había reventado y el refrigerante salpicaba todo el bloque del motor, recalentado. Tenía un kit de reparación, pero el motor tendría que enfriarse primero, e incluso entonces no estaba seguro de que los daños no fueran más graves. Marcus observó su entorno. La inmensidad del desierto se extendía en todas direcciones. Vegetación achaparrada, formaciones rocosas y tierra cocida por el calor hasta donde alcanzaba la vista. No había señales de presencia humana, ni carreteras a la vista, ni torres de telefonía en el horizonte. Comprobó su teléfono satelital, pero el indicador de batería parpadeaba en rojo. En su prisa por salir esa mañana, se había olvidado de cargarlo completamente durante la noche. «Maldita sea», murmuró, dándose cuenta de que le quedaban quizá unos 20 minutos de batería. Tenía que aprovecharlos al máximo. Marcus marcó el número de su contacto en la empresa de prospecciones, pero la llamada no se conectó. Lo intentó de nuevo con el mismo resultado, y luego probó con los servicios de emergencia. Nada. O la batería estaba demasiado baja para una transmisión adecuada, o se encontraba en una zona muerta. Una ráfaga de viento caliente le lanzó polvo a la cara, y Marcus cerró los ojos para protegerse de la arena. Cuando los volvió a abrir, notó que unas nubes oscuras se acumulaban en el horizonte distante. El tiempo cambia rápidamente en el desierto, y esas nubes tenían un aspecto amenazante. Su situación inmediata se acababa de complicar. Hizo un inventario de sus provisiones, unos 11 litros de agua, raciones de emergencia para 3 días, un botiquín de primeros auxilios básico, un saco de dormir, una linterna, una multiherramienta y algunos otros elementos esenciales que siempre llevaba consigo. Su mochila también contenía equipo de prospección geológica, que era inútil para la supervivencia, pero el martillo podría servir como herramienta. Marcus miró su reloj. Las 15:47. Le quedaban quizá 4 horas de luz diurna y necesitaba tomar decisiones rápidas. El pueblo más cercano estaba a unos 65 kilómetros de distancia,
El emplazamiento de la prospección quizá a unos 30 kilómetros. Ninguno de los dos era factible de recorrer a pie con este calor y sus limitadas provisiones. «Quédate con el vehículo», dictaba la sabiduría convencional. Pero mientras estudiaba la tormenta que se acercaba, Marcus sintió las primeras punzadas de verdadera preocupación. Las inundaciones repentinas eran comunes en esta zona, y el arroyo seco cerca del cual se había aparcado podría convertirse en un torrente furioso en cuestión de minutos si esas nubes se abrían. Necesitaba encontrar un terreno más alto y asegurar un refugio antes del anochecer. La decisión de abandonar la relativa seguridad de su vehículo no fue fácil, pero años de experiencia le habían enseñado a leer el paisaje y el cielo. Esta vez, quedarse quieto parecía más peligroso que moverse. Marcus reunió sus provisiones metódicamente, dando prioridad al agua y a los materiales para construir un refugio. Dejó una nota clara en el salpicadero con su dirección y propósito, y luego usó un marcador geológico naranja brillante para dibujar una flecha en una roca cercana, apuntando en la dirección en la que planeaba viajar. Cuando se echó la mochila al hombro, una ola de mareo lo invadió. El calor ya estaba haciendo estragos, y su rodilla izquierda, la que se había lesionado en una expedición de campo en los Andes hacía 5 años, protestó con fuerza. La edad tenía una forma de hacerse notar en los peores momentos. Paso a paso, se dijo, echando a andar hacia una formación rocosa a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Le ofrecería algo de refugio tanto del sol como de posibles inundaciones, y desde esa altura quizá podría obtener señal en el teléfono satelital si conservaba la batería hasta entonces. El peso de su mochila parecía aumentar con cada paso. El sudor le empapaba la espalda y el rostro, y su respiración se hacía dificultosa. El desierto, hermoso en su austera simplicidad desde la comodidad con aire acondicionado de un vehículo, ahora revelaba su verdadera naturaleza, una extensión implacable indiferente al sufrimiento humano. Marcus intentó concentrarse en la tarea que tenía entre manos, en lugar del creciente malestar en su cuerpo o la inminente tormenta. Un pie delante del otro. Conservar energía, vigilar serpientes, no perder de vista la formación rocosa. Pero a medida que el sol castigaba y su cantimplora se vaciaba, un pensamiento que no podía reprimir afloraba. A su edad, con sus limitaciones, ¿cuánto tiempo podría realmente aguantar aquí solo? Parte 2. Primera noche. Para cuando Marcus llegó a la formación rocosa, el sol se hallaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo desértico. La escalada por el pedregal suelto había sido más dura de lo anticipado, su rodilla izquierda gritando en protesta con cada paso. Ahora, apostado en una zona relativamente plana a unos 10 metros por encima del suelo del desierto, examinó sus alrededores con creciente preocupación. Las nubes de tormenta se habían acercado, y sus partes inferiores ahora estaban teñidas de un ominoso gris púrpura. El viento también había arreciado, trayendo consigo el inconfundible olor a petricor que precede a la lluvia. A lo lejos, relámpagos destellaban dentro de la masa de nubes. La camisa de Marcus se le pegaba al cuerpo, empapada en sudor que ya había comenzado a secarse en parches, dejando cristales de sal que le rozaban la piel. Tenía la boca como papel de lija, a pesar de su cuidadoso racionamiento de agua. El esfuerzo y el calor le habían agotado más de lo que esperaba. «Céntrate», murmuró para sí mismo, deshaciéndose de su mochila con una mueca de dolor. Primera prioridad, refugio. La formación rocosa ofrecía varias posibilidades: un alero poco profundo, una grieta entre dos grandes rocas y una depresión al abrigo de la formación rocosa más grande. Tras una cuidadosa consideración, Marcus eligió la grieta. Le proporcionaría la mejor protección contra el viento y la lluvia, a la vez que sería menos probable que canalizara el agua durante una posible inundación repentina. Trabajando metódicamente a pesar de su fatiga,
Marcus limpió el espacio de rocas sueltas y escombros. De su mochila, sacó una manta de emergencia ligera y la sujetó a través de parte de la abertura, usando rocas como anclajes, creando un cortavientos tosco pero eficaz. El lado plateado quedaba orientado hacia afuera para reflejar el calor y hacer el refugio más visible desde la distancia. Con el refugio establecido, dirigió su atención a su menguante suministro de agua. El esfuerzo de caminar bajo el calor de la tarde le había obligado a beber más de lo planeado. Marcus vertió cuidadosamente algo de agua en una depresión poco profunda, en una roca plana, creando un pequeño charco que podría recoger agua de lluvia si la tormenta la traía. Al caer la noche, la temperatura comenzó a descender rápidamente. Una cruel ironía del desierto, después del calor abrasador del día. Marcus se cambió a su camisa de repuesto, que estaba seca, y se puso una chaqueta ligera de su mochila. Colocó su saco de dormir dentro de la grieta y se sentó en la entrada, observando la tormenta que se acercaba. Con dedos temblorosos, encendió el teléfono satelital, rezando para que tuviera suficiente batería para hacer una llamada. Una barra de señal, débil, pero presente. Marcus marcó al servicio de emergencias, con el corazón latiendo con fuerza. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz crepitó a través de la estática. Soy Marcus Thorne. Estoy varado en el desierto aproximadamente a 65 kilómetros al suroeste de Gable Ridge. Mi vehículo se averió y me he trasladado a un terreno más alto debido a una tormenta que se aproxima. Estoy en las coordenadas. Comprobó su reloj con GPS. 34, 578 norte, 117, 892 oeste. Señor, ¿puede repetir esas coordenadas? Se le oye entrecortado. Marcus repitió la información, añadiendo detalles sobre su estado y suministros. La conexión se deterioró con cada segundo que pasaba. Enviaremos búsqueda y rescate, pero con el sistema de tormentas que se acerca, las operaciones aéreas pueden retrasarse hasta... La llamada se cortó cuando la batería finalmente se agotó. Marcus miró fijamente el dispositivo inútil. Tenían su ubicación aproximada, pero ¿cuánto tiempo tardarían en llegar hasta él? ¿Y podrían siquiera iniciar una búsqueda antes de que pasara la tormenta? Las primeras gotas de lluvia golpearon las rocas a su alrededor con audibles plops. En cuestión de minutos, el suave repiqueteo se transformó en un aguacero. El viento sopló a través de la grieta a pesar del cortavientos, trayendo consigo una ráfaga de agua fría. Marcus se retiró más adentro de su refugio, envolviéndose el saco de dormir alrededor de los hombros. Truenos retumbaron por encima, y relámpagos iluminaron el paisaje con destellos grotescos. A través de la abertura, Marcus vio cómo el cauce seco de abajo se transformaba rápidamente en un torrente turbulento y fangoso. Si se hubiera quedado con el vehículo, ahora estaría en grave peligro. La constatación debería haber sido reconfortante, pero en cambio, solo hizo hincapié en lo precario de su situación. Con el avance de la noche, la tormenta se intensificó. El agua comenzó a filtrarse en la grieta desde arriba, obligando a Marcus a ajustar continuamente su posición. La rodilla le palpitaba sin cesar, y un dolor de cabeza sordo se había instalado detrás de sus ojos, señales tempranas de deshidratación a pesar de su cuidadoso consumo de agua. El sueño llegaba a trompicones, interrumpido por truenos, molestias y la constante necesidad de proteger sus provisiones del agua invasora. Durante un trueno particularmente violento, Marcus se despertó de golpe, momentáneamente desorientado. «¿Helen?», gritó antes de recordar dónde estaba, y que su esposa, con quien había compartido 30 años, había fallecido hacía casi 5. La constatación trajo una ola de soledad más helada que la noche del desierto. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje transformado. El suelo del desierto brillaba con charcos de agua estancada, y el arroyo se había convertido en un caudal considerable. El aire de la mañana se sentía inusualmente fresco y húmedo.
Marcus salió de su refugio, rígido y dolorido. Su rodilla izquierda se había hinchado durante la noche, y al apoyarla, agudos dolores le subían por la pierna. Más preocupantes eran el persistente dolor de cabeza y el ligero mareo que sugerían que su deshidratación había empeorado a pesar de sus esfuerzos. Revisó sus recipientes de agua. Quedaban menos de 7 litros. La depresión que había creado había recogido algo de agua de lluvia, quizás medio litro, que transfirió con cuidado a una botella. No era mucho, pero cada gota contaba ahora. Marcus escudriñó el horizonte en todas direcciones, esperando ver señales de búsqueda y rescate, pero el desierto permanecía vacío de presencia humana. La tormenta habría retrasado cualquier operación de rescate, y sabía que necesitarían condiciones claras para las búsquedas en helicóptero. Su estómago rugió, recordándole que no comía desde un almuerzo apresurado el día anterior. Marcus abrió uno de sus paquetes de raciones de emergencia y se obligó a comer lentamente, saboreando cada bocado de la insípida barra energética. La comida le cayó pesada en el estómago y se permitió un sorbo de agua ligeramente mayor de lo habitual para ayudar a digerirla. A medida que el sol subía, trayendo consigo el regreso del calor implacable, Marcus se enfrentó a su primera decisión importante. ¿Debía quedarse donde estaba, haciendo su refugio más visible y conservando energía mientras esperaba el rescate? ¿O debía aprovechar las horas relativamente más frescas de la mañana para intentar llegar a la civilización? La opción lógica era quedarse. El equipo de búsqueda y rescate tenía sus coordenadas aproximadas y moverse solo dificultaría su localización. Pero mientras inspeccionaba el paisaje que se secaba rápidamente, surgió otra preocupación. El agua que tenía, incluso con un racionamiento cuidadoso, le duraría como máximo 3 días con este calor, si el rescate se retrasaba más allá de eso. Marcus sintió los primeros zarcillos de miedo envolver su pecho. No pánico. Había estado en suficientes situaciones difíciles como para saber que el pánico mataba más rápido que casi cualquier otra cosa en la naturaleza, pero una preocupación profunda y razonada que le obligó a enfrentarse a una verdad incómoda. A los 63 años, con una rodilla mal y suministros limitados, su ventana de supervivencia era más estrecha de lo que habría sido en sus años mozos. Necesitaba hacer que su posición fuera más visible mientras conservaba su energía y sus recursos, y necesitaba prepararse para la posibilidad de que el rescate no llegara tan rápido como esperaba. Parte 3. Adaptación. Para el tercer día, Marcus había establecido una rutina sombría. Se despertaba al amanecer, cuando la temperatura era más soportable, para mejorar su refugio y revisar sus arreglos de señalización. Durante toda la mañana, buscaba comida en las inmediaciones, regresando a descansar durante el brutal calor del mediodía. Las tardes las pasaba conservando energía y planificando el día siguiente. Su refugio había evolucionado de la grieta inicial a una construcción más elaborada. Había usado su martillo geológico para profundizar el espacio entre las rocas, creando un receso que se mantenía relativamente fresco, incluso durante la parte más calurosa del día. La manta de emergencia ahora formaba parte de una estructura de sombra más grande, complementada con ramas de arbustos de creosota y mezquite que había recogido del suelo del desierto. Alrededor de su campamento, Marcus había dispuesto piedras en un gran patrón de SOS, visible desde el aire. También había construido 3 fogatas de señales listas para ser encendidas si escuchaba aviones. Su chaleco geológico de color naranja brillante estaba extendido en un punto alto del afloramiento, sujetado con piedras. Pero a pesar de estos esfuerzos, ningún rescate se había materializado. Ningún avión o helicóptero había pasado por encima. Ningún vehículo distante había aparecido en el horizonte. El teléfono satelital permanecía muerto, un peso inútil que no se atrevía a descartar. El agua se había convertido en su obsesión.
La tormenta había dejado varias depresiones naturales llenas de agua de lluvia, pero éstas se evaporaban rápidamente con el calor. Marcus había recogido lo que pudo, filtrándolo a través de un pañuelo para eliminar las impurezas más grandes. También había descubierto que ciertas rocas recogían mucho rocío por la mañana, el cual podía recolectar frotándolas cuidadosamente con un trozo de tela y exprimiendo la humedad en sus recipientes. Su provisión original se había reducido a menos de 2 litros, y el agua que había recolectado equivalía quizás a otro litro. Había reducido su consumo al mínimo absoluto, pequeños sorbos varias veces al día, siempre guardando el último trago en la boca el mayor tiempo posible antes de tragar. La comida se estaba convirtiendo en una preocupación secundaria. Sus raciones de emergencia le durarían otros 3 días si las estiraba, pero el hambre era más fácil de soportar que la sed. Marcus también había empezado a complementar su dieta con lo que el desierto ofrecía: pencas de nopal, cuidadosamente sin espinas y asadas sobre un pequeño fuego, vainas de mezquite e incluso algunas hormigas cuando podía atraparlas. Esta mañana, sin embargo, trajo un nuevo desafío. Cuando Marcus intentó levantarse después de su descanso nocturno, su rodilla izquierda cedió por completo, haciéndolo caer de nuevo al suelo. El dolor era insoportable, irradiándose hacia arriba y hacia abajo por su pierna en oleadas ardientes. Después de varias respiraciones profundas, examinó la articulación bajo la creciente luz. Se había hinchado hasta casi el doble de su tamaño normal y la piel estaba caliente al tacto. «Momento perfecto», murmuró, palpando suavemente alrededor de la rótula. La lesión de hace años finalmente había cedido por completo, probablemente por el esfuerzo de escalar y agacharse durante los últimos días. Esto lo cambiaba todo. Su ya limitada movilidad ahora estaba severamente restringida, lo que hacía que buscar comida y recolectar agua fuera mucho más difícil. Marcus rompió una de sus camisetas de repuesto en tiras y vendó la rodilla tan apretadamente como pudo soportar, usando su multiherramienta para cortar una rama robusta de mezquite y convertirla en una improvisada muleta. El esfuerzo lo dejó empapado en sudor y peligrosamente sediento, obligándolo a tomar un sorbo extra de su menguante provisión. Mientras el sol se elevaba, trayendo consigo la ahora familiar pared de calor, Marcus se retiró a su refugio y se enfrentó a la dura realidad de su situación. Los equipos de búsqueda y rescate o bien no habían encontrado su ubicación o no habían podido lanzar una búsqueda adecuada. Sus provisiones eran críticamente bajas, y ahora, con su movilidad severamente limitada, sus posibilidades de supervivencia disminuían por horas. Por primera vez desde que comenzó la dura prueba, Marcus sintió el frío agarre de la parálisis por indecisión. ¿Debería quedarse quieto y seguir conservando energía, esperando un rescate tardío? ¿Intentar gatear de vuelta a su vehículo, que podría ser más visible para los rescatadores? ¿Intentar llegar hasta la carretera, a pesar del enorme riesgo y su limitación física? Cada opción parecía conducir a la misma lúgubre conclusión. La parte lógica de su cerebro, el geólogo que había pasado décadas analizando problemas metódicamente, le decía que se quedara quieto. Pero otra parte, quizás el instinto animal de supervivencia, gritaba que quedarse significaba una muerte segura. Marcus cerró los ojos, sintiendo el peso de la indecisión presionándolo tan fuertemente como el calor del desierto. Helen sabría qué hacer. Ella siempre había tenido una claridad de pensamiento que cortaba su ocasional exceso de reflexión. ¿Qué le diría ella ahora? Un problema a la vez. Casi podía oírla decir. ¿Cuál es la amenaza más inmediata? Agua. Sin duda, le quedaban quizás 2 días a su ritmo de consumo mínimo actual. Así que resuelve eso primero, continuó la voz de Helen en su mente. Luego te preocupas por el siguiente problema. Marcus abrió los ojos con renovado enfoque. Agua. Necesitaba más agua. Sus métodos de recolección actuales no eran suficientes. Piensa, maldita sea,
¿Qué más podría intentar? Recordó un artículo que había leído años atrás sobre técnicas de supervivencia en el desierto utilizadas por los pueblos indígenas. Algunos habían creado alambiques solares cavando hoyos, colocando recipientes en el centro y cubriendo los hoyos con plástico para condensar la humedad evaporada. Tenía la manta de emergencia, que era esencialmente lámina de plástico. Con renovado propósito, Marcus usó su martillo geológico y su pierna buena para cavar un hoyo poco profundo cerca de su refugio. Colocó su botella de agua vacía en el centro, luego cubrió el hoyo con la manta de emergencia, sujetando los bordes con piedras y colocando una pequeña roca en el centro para crear una depresión directamente encima de la botella. La ciencia era simple. La humedad del suelo se evaporaría con el calor, se condensaría en la parte inferior del plástico y gotearía en el recipiente. No produciría mucho, pero podría ser suficiente para extender su suministro de agua. A continuación, centró su atención en la señalización. Si los equipos de búsqueda aún estaban buscando, necesitaba maximizar su visibilidad. Usando lo último de sus fuerzas, Marcus recogió más rocas para agrandar su señal de SOS y juntó maleza seca para sus fogatas de señales. Al mediodía, el agotamiento y la deshidratación lo obligaron a regresar a su refugio. Su cabeza latía sin cesar y su visión se nublaba ocasionalmente, señales de advertencia que no podía ignorar. Marcus se permitió el sorbo más pequeño de agua y cerró los ojos, tratando de descansar. Sus pensamientos vagaron hacia Helen, hacia la vida que habían compartido. Su matrimonio sin hijos había sido rico en otros aspectos: aventuras por los 7 continentes, logros profesionales, un hogar lleno de artefactos y recuerdos de sus viajes. Tras su muerte por cáncer, se había volcado en su trabajo, aceptando las asignaciones más remotas, tal vez buscando inconscientemente algo que no podía articular. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Una prueba de su voluntad de sobrevivir? ¿O quizás un final que no requiriera la elección deliberada de reunirse con ella? «No seas dramático», podía oír a Helen reprenderle. «Aún no has terminado». Marcus sonrió a pesar de su incomodidad. Incluso en su imaginación, ella no le permitiría revolcarse. Cuando el calor de la tarde comenzó a disminuir, Marcus revisó su destilador solar. Una pequeña cantidad de agua, quizás unos 30 mililitros, se había acumulado en la botella. No era mucho, pero la visión le hizo saltar las lágrimas. Había creado agua de la nada, aparentemente. Si construía más destiladores, podría producir lo suficiente para sobrevivir hasta que llegara el rescate. Esa noche, mientras yacía observando cómo aparecían las estrellas en el inmenso cielo del desierto, Marcus sintió algo cambiar en su interior. La parálisis de la indecisión se había roto. Se quedaría y lucharía. Un día más, y luego uno más después de ese. Todo el tiempo que fuera necesario. En la distancia, un coyote aulló, un sonido solitario que resonó en el paisaje vacío. Marcus respondió con un aullido, una respuesta áspera y desafiante a la naturaleza salvaje que buscaba reclamarlo. Parte 4. La crisis. Para el 7º día, Marcus se había asentado en un precario equilibrio con el desierto. Su cuerpo se había adaptado un poco a la reducida ingesta de agua y alimentos, y sus destiladores solares, ahora 5, producían la humedad justa para mantenerlo vivo, aunque perpetuamente sediento. El dolor en su rodilla se había atenuado hasta convertirse en un dolor constante, controlable con movimientos cuidadosos y el tosco bastón que había fabricado. Pero el equilibrio no era lo mismo que la sostenibilidad. Marcus sabía que estaba perdiendo lentamente la batalla. Su orina se había vuelto oscura y poco frecuente. Su piel había perdido su elasticidad, y los períodos de confusión eran cada vez más comunes. Cada día se veía visiblemente más delgado. Su estructura, antes robusta, ahora demacrada, con la ropa colgándole holgadamente de los hombros. La mañana del 8º día trajo una nueva amenaza.
Marcus se despertó con una quietud inusual en el aire. El cielo del desierto, típicamente despejado, había adquirido un tinte amarillento cerca del horizonte, y la temperatura, incluso al amanecer, se sentía anormalmente alta. Años de trabajo de campo le habían enseñado a reconocer los signos. Se acercaba una importante ola de calor. Conservando sus fuerzas, Marcus revisó sus reservas de agua. Quedaba menos de 1 litro, y sus destiladores solares apenas habían producido unas pocas docenas de mililitros durante la noche. El calor que se avecinaba aumentaría sus necesidades de agua, y al mismo tiempo podría reducir lo que sus destiladores podían recoger a medida que el suelo se secara aún más. Necesitaba mejorar su recolección de agua y encontrar un mejor refugio antes de que llegara lo peor del calor. Usando su bastón para apoyarse, Marcus se dirigió dolorosamente a un punto más alto en el afloramiento para observar el paisaje. En la distancia, a unos 800 metros, divisó lo que parecía ser un barranco más profundo que atravesaba el suelo del desierto. Tales formaciones a veces contenían más vegetación, lo que sugería un mejor acceso a las aguas subterráneas. La perspectiva de cambiar de campamento, después de haber establecido su posición actual para los posibles rescatadores, le preocupaba profundamente. Si los equipos de búsqueda estaban utilizando sus últimas coordenadas conocidas, moverse reduciría sus posibilidades de ser encontrado. Pero quedarse quieto durante la ola de calor que se avecinaba, con su situación del agua ya crítica, podría significar una muerte segura. La parálisis de la indecisión que lo había atormentado antes regresó con una fuerza aplastante. Marcus se sentó pesadamente sobre una roca, con la respiración superficial mientras la ansiedad le oprimía el pecho. La elección lógica y la elección de supervivencia parecían estar en desacuerdo, y su cerebro deshidratado luchaba por reconciliarlas. ¿Qué haría Helen?, susurró, con la voz agrietada y apenas audible. Por una vez, su diálogo interno con su difunta esposa no proporcionó una respuesta clara. El silencio en su mente era tan opresivo como el aire inmóvil del desierto. Después de casi 1 hora de agonizante deliberación, Marcus llegó a un acuerdo consigo mismo. Mantendría su refugio principal y las señales en la ubicación actual, pero haría una cuidadosa expedición al barranco para explorar las posibilidades de agua. Si allí encontraba una situación significativamente mejor, establecería un campamento secundario, manteniendo intacto su sitio original. El viaje al barranco, aunque relativamente corto en distancia, resultó agotador más allá de lo esperado. La temperatura ya había superado los 37 grados, y el debilitado estado de Marcus hacía que cada paso fuera un esfuerzo monumental. Su rodilla herida amenazaba con ceder con cada parche de terreno irregular, y el mareo lo invadía en oleadas. A mitad de camino, Marcus tropezó y cayó, aterrizando con fuerza sobre su costado. El impacto le sacó el aire de los pulmones y envió una nueva punzada de dolor a través de su rodilla. Durante varios minutos, solo pudo permanecer allí tendido, jadeando como un pez fuera del agua, con el sol implacable golpeando su piel expuesta. «Levántate», se dijo a sí mismo con dificultad después de recuperar el aliento. «Levántate o muere aquí». Con los brazos temblorosos, Marcus se incorporó hasta sentarse, y luego, gradualmente, se puso de pie. Había tirado su bastón al caer, y ahora tenía que agacharse dolorosamente para recuperarlo, un movimiento que le causó un mareo alarmante. Para cuando llegó al borde del barranco, Marcus se movía solo por pura fuerza de voluntad. Sin embargo, la visión que lo recibió desterró momentáneamente su agotamiento. El barranco se adentraba en la tierra más de lo que había estimado desde la distancia, creando una sombra natural en su pared oriental. Lo que era más importante, en su fondo crecía un grupo de vegetación significativamente más verde que cualquier cosa que hubiera visto desde que quedó varado. Árboles de mezquite, cactus barril y lo que parecía ser un pequeño parche de sauce del desierto sugerían la presencia de humedad
no muy por debajo de la superficie. Si pudiera cavar lo suficientemente profundo, podría encontrar tierra húmeda que mejoraría drásticamente la producción de su destilador solar. El descenso al barranco planteó sus propios desafíos. Las laderas eran empinadas, compuestas de tierra suelta y rocas que se movían traicioneramente bajo los pies. Con su mala rodilla, un descenso directo era imposible. Marcus gastó energía valiosa explorando a lo largo del borde hasta que encontró una pendiente más gradual que podía recorrer con su bastón. Para cuando llegó al fondo, el sol estaba directamente sobre su cabeza y la temperatura había subido a lo que debían ser cerca de 49 grados. La sombra de la pared del barranco proporcionó cierto alivio, pero la condición de Marcus se había deteriorado significativamente durante el viaje. Su visión ahora se volvía borrosa y se oscurecía regularmente en los bordes, y un zumbido persistente llenaba sus oídos. Derrumbándose a la sombra del mezquite más grande, Marcus se permitió un pequeño sorbo de su botella de agua. El líquido se sintió como un milagro al humedecer sus labios agrietados y su garganta reseca. Cerró los ojos, con la intención de descansar solo un momento antes de examinar el área más de cerca. Cuando los volvió a abrir, el ángulo de las sombras había cambiado drásticamente. Había perdido el conocimiento durante al menos 2 horas. El pánico lo invadió al darse cuenta de que había agotado energía preciosa y luz del día sin nada que mostrar. Obligándose a concentrarse, Marcus examinó la base del mezquite donde descansaba. La tierra allí parecía diferente, ligeramente más oscura que la tierra circundante. Usando su martillo geológico, comenzó a cavar, cada golpe requiriendo más esfuerzo que el anterior a medida que su fuerza continuaba disminuyendo. A unos 45 centímetros de profundidad, la tierra se volvió notablemente húmeda. No lo suficientemente húmeda como para producir agua real, pero sí lo suficientemente húmeda como para alimentar potencialmente un destilador solar. Con manos temblorosas, Marcus cavó un agujero más ancho, luego colocó su botella de agua vacía en el centro y la cubrió con un pequeño trozo de plástico que había arrancado de su kit de emergencia. El descubrimiento debería haber traído alivio, pero mientras Marcus evaluaba su situación, se dio cuenta de que había cometido un error crítico. El sol ahora estaba bajando hacia el horizonte occidental, y le quedaban quizás 2 horas de luz del día. En su estado de debilidad, volver a salir del barranco y regresar a su campamento antes del anochecer sería casi imposible. Estaba varado en el barranco, con agua mínima, sin refugio más allá de la sombra natural de las paredes y sin marcadores de señalización visibles para posibles rescatistas. El compromiso que había intentado había fracasado por completo. Al caer la noche, la temperatura bajó rápidamente, como siempre sucedía en el desierto. Sin su saco de dormir ni el paravientos de su refugio, Marcus se encontró tiritando incontrolablemente. Recogió la maleza seca que pudo encontrar e intentó encender un fuego usando la lente de aumento de su multiherramienta, pero sus manos temblaban demasiado para enfocar los rayos del sol de manera efectiva antes de que la oscuridad cayera por completo. Acurrucado en la base del mezquite, Marcus se abrazó a sí mismo y enfrentó la crisis más grave de su calvario. Se había excedido físicamente, se había separado de sus suministros y señales, y ahora se encontraba en una posición significativamente peor que antes. Por primera vez, el pensamiento se formó claramente en su mente. Es posible que no sobreviva a esto. La noche pareció interminable. Sin la protección de su refugio, la vida nocturna del desierto se volvió inquietantemente evidente. Escorpiones correteaban cerca de sus pies, y 2 veces escuchó el distintivo sonido de una serpiente moviéndose entre la maleza cercana. Cada sonido lo hacía estremecerse. Cada sombra parecía albergar una amenaza. Peor que la incomodidad física era la angustia mental. Marcus siempre se había enorgullecido de su toma de decisiones.
racional, su capacidad para sopesar las opciones cuidadosamente y elegir el camino óptimo a seguir. Ahora, esa misma tendencia lo había llevado a un error potencialmente fatal. La parálisis que lo había atormentado no se había resuelto con la acción, sino que simplemente había sido enmascarada temporalmente por ella. A medida que avanzaba la noche, Marcos entraba y salía de la consciencia. En uno de sus momentos de lucidez, se encontró hablando en voz alta con Helena, no solo en sus pensamientos. «Lo siento», susurró en la oscuridad. «Debí haber sido más cuidadoso. Debí haberme quedado donde estaba». Las estrellas giraban en lo alto, indiferentes a su sufrimiento. Bajo su fría luz, Marcos se enfrentó a la posibilidad de haber cometido su último error, que después de todos sus esfuerzos por sobrevivir, sería su propia toma de decisiones defectuosa lo que acabaría con él. Sin embargo, al acercarse el amanecer, trayendo consigo el primer indicio del calor brutal que vendría, algo inesperado sucedió. La misma profundidad de su crisis forzó una claridad que se le había escapado hasta ahora. Si iba a morir, no sería por indecisión o medias tintas. Haría un último intento, decidido, por salvarse. Con la primera luz del día, Marcos revisó el rudimentario alambique solar que había construido la tarde anterior. Para su asombro, casi 60 mililitros de agua se habían condensado en la botella. La humedad en el suelo era más sustancial de lo que había imaginado. Bebiendo este precioso líquido lentamente, Marcos formuló su plan. Pasaría la mañana cavando más alambiques solares en la tierra húmeda, luego usaría la parte más calurosa del día para descansar a la sombra de la pared del barranco. Al acercarse la noche, intentaría regresar a su campamento original, dejando marcadores en el camino para conectar los dos sitios para cualquier posible rescatador. No era un plan ideal, pero era decisivo. Y en esa decisión, en ese compromiso con un curso de acción claro, Marcos encontró algo que le había faltado desde el comienzo de su terrible experiencia: un propósito más allá de la mera supervivencia. A medida que el sol se elevaba, trayendo consigo las primeras oleadas del calor pronosticado, Marcos comenzó a cavar, cada movimiento deliberado a pesar de su debilidad. Afrontaría esta crisis en sus propios términos, con lucidez mental, si no con fuerza física. En la distancia, apenas perceptible contra el cielo que se aclaraba, una mota se movía a través del horizonte. Marcos no la notó, con su atención centrada completamente en la tarea en cuestión. La mota se hizo más grande, su zumbido mecánico aún demasiado débil para escucharse por encima del sonido de su respiración trabajosa y el roce de su herramienta contra la tierra. Parte UP. Resolución. El helicóptero apareció como un espejismo, temblando contra el horizonte distorsionado por el calor. Marcos, medio delirante por la deshidratación y el agotamiento, inicialmente lo descartó como otra alucinación. Había experimentado varias durante el día anterior a medida que su condición empeoraba. Pero a diferencia de las fuentes de agua fantasmales y los imaginarios equipos de rescate que lo habían atormentado, esta aparición se hizo más ruidosa, más sustancial, enviando polvo en espiralas a través del suelo del desierto, a medida que se acercaba. Desde su posición en el barranco, Marcos se dio cuenta con horror de que era virtualmente invisible para la aeronave. Su campamento original, con sus señales de SOS cuidadosamente construidas, yacía a casi 800 metros de distancia, y el profundo corte del barranco lo ocultaba de la vista aérea. Esta podría ser su única oportunidad de rescate, y estaba oculto de la vista. Reuniendo fuerzas que no sabía que aún poseía, Marcos comenzó a escalar la pared occidental del barranco, su rodilla mala gritando en protesta con cada movimiento. Se aferró a raíces y rocas, tirando de sí mismo hacia arriba centímetro a centímetro, mientras el helicóptero continuaba su patrón de barrido a través del paisaje. «¡Aquí!», intentó gritar, pero su garganta reseca solo produjo un susurro ronco. «¡Estoy aquí!».
La tierra suelta cedió bajo su mano y Marcos se deslizó varios metros hacia abajo por la pared del barranco, con rocas y escombros cayendo con él. El dolor lo atravesó cuando aterrizó torpemente, retorciendo aún más su rodilla herida. Por un momento permaneció inmóvil, el mundo girando a su alrededor, el sonido del helicóptero pareciendo desvanecerse. No, no así, no cuando la ayuda estaba tan cerca. Marcos se revolvió sobre su estómago y comenzó a gatear cuesta arriba, ya no intentando ponerse de pie, usando sus antebrazos y una pierna buena para arrastrarse hacia adelante. Su martillo geológico, aún sujeto a su cinturón, se enganchó en una raíz que sobresalía, y lo desenganchó sin dudarlo, abandonando la herramienta que había sido el símbolo del sustento de su vida durante décadas. El borde del barranco parecía imposiblemente distante, pero el sonido del helicóptero se había vuelto más fuerte nuevamente. Todavía estaban buscando, aún cerca. Si tan solo pudiera alcanzar el terreno llano, hacerse visible de alguna manera. Su mano se cerró alrededor de una roca suelta, y una idea se formó a través de la niebla de su deshidratación. Con dedos temblorosos, Marcos se levantó unos metros más, luego usó lo último de su fuerza para lanzar la roca tan alto y lejos como pudo, esperando que pasara el borde del barranco. La piedra se arqueó en el aire y desapareció de la vista. Marcos contuvo el aliento, escuchando. El patrón del helicóptero continuó sin cambios. Su intento había fallado. La desesperación amenazaba con abrumarlo, pero algo más profundo, quizás la misma terquedad que lo había mantenido vivo hasta ese momento, lo impulsó a intentarlo una vez más. Agarró otra roca, más grande esta vez, y continuó su doloroso ascenso. 1 metro más, 60 centímetros. El borde del barranco ahora estaba justo por encima de su cabeza. Con un último y desesperado esfuerzo, Marcus arrojó la roca por encima del borde del barranco. Luego se desplomó, con todas sus reservas completamente agotadas. Ni siquiera podía levantar la cabeza para ver si el esfuerzo había servido de algo. El sonido del helicóptero cambió. El rítmico golpe de sus rotores se alteró cuando se inclinó, girando. Luego, increíblemente, se hizo más fuerte, directamente sobre su cabeza ahora. Marcus logró voltearse sobre su espalda, protegiendo sus ojos del polvo y los escombros levantados por la corriente descendente. A través de los ojos entrecerrados, vio a una figura que descendía por un cable, acercándose al barranco. La rescatista, una joven con un traje de vuelo color naranja brillante, tocó tierra cerca y corrió a su lado, su voz apenas audible por el ruido del rotor. «Señor, ¿puede oírme? ¿Es usted Marcus Thorne?» Marcus intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Logró un leve asentimiento, lágrimas abriendo surcos a través del polvo en su rostro. «Hemos estado buscando durante días», gritó ella, ya evaluando su condición con eficiencia profesional. Su llamada de emergencia llegó, pero las coordenadas estaban distorsionadas. Hemos estado trabajando en una cuadrícula de búsqueda basada en su última ubicación conocida. Le acercó una botella de agua a los labios, permitiéndole pequeños sorbos, mientras le colocaba un arnés alrededor de su maltrecho cuerpo. «Está gravemente deshidratado y esa rodilla necesita atención inmediata. Vamos a sacarlo de aquí ahora. Solo quédese conmigo, ¿de acuerdo?» Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de sensaciones. El dolor estremecedor cuando lo levantaron del fondo del barranco, el balanceo desorientador mientras el cable se retraía hacia el helicóptero, el ruido y el viento abrumadores mientras lo subían a bordo. Personal médico lo rodeó de inmediato, conectando líneas intravenosas, verificando sus signos vitales, envolviéndolo en mantas reflectantes contra el shock que estaba apareciendo ahora que el rescate finalmente había llegado. La presión arterial está en 80-50 y bajando, temperatura central de 39,5 grados, deshidratación severa, posible afectación renal.
Administremos esos líquidos a toda velocidad y comencemos con medidas de enfriamiento. Marcus entraba y salía de la conciencia mientras el helicóptero se inclinaba y se dirigía hacia la civilización. En sus momentos más lúcidos, era consciente de que el equipo médico lo examinaba, de la fría ráfaga de líquidos que entraba en sus venas, del bendito alivio de la medicación adecuada que atenuaba el dolor en su destrozada rodilla. Durante uno de esos momentos de claridad, logró llamar la atención del paramédico que controlaba sus signos vitales. «¿Cómo?», graznó, con la voz apenas funcionando. «¿Cómo me encontraron?». El paramédico se inclinó más cerca. «Pura suerte, honestamente. Estábamos a punto de pasar al siguiente cuadrante de búsqueda cuando uno de nuestros tripulantes vio algo que reflejaba la luz del sol desde el área del barranco. Luego vimos rocas que salían desde abajo. Alguien allá arriba lo estaba cuidando, señor». Marcus cerró los ojos. Una extraña paz se apoderó de él, a pesar de su angustia física. Alguien cuidándolo. Helen, quizás, guiando sus últimos y desesperados lanzamientos. O simplemente la culminación de su propia negativa a rendirse, su decisión de actuar con decisión, incluso cuando todo parecía perdido. El hospital en Las Vegas fue un shock para su sistema, después de 9 días en el desierto. El pitido constante de las máquinas, la dura iluminación fluorescente, el desfile de médicos y enfermeras con sus preguntas y procedimientos, todo ello abrumaba sus sentidos, que se habían acostumbrado a la cruda simplicidad de la supervivencia. Su condición, le informaron los médicos, era grave, pero ya no ponía en peligro su vida. La deshidratación severa había estresado sus riñones, pero estaban respondiendo bien al tratamiento. Su rodilla requeriría cirugía una vez que estuviera estabilizado, pero con fisioterapia podía esperar una recuperación razonable. Las quemaduras de sol y las abrasiones se curarían. El peso que había perdido, casi 9 kilogramos, podría recuperarse. Lo que los informes médicos no podían cuantificar era la transformación que había ocurrido dentro de él. Mientras Marcus yacía en su cama de hospital, observando la puesta de sol a través de la ventana, una puesta de sol experimentada en la comodidad con control de temperatura, en lugar de la vulnerabilidad expuesta, reflexionó sobre las lecciones que el desierto le había enseñado. Su parálisis decisoria, ahora entendía, no provenía de una incapacidad para analizar las opciones. Más bien, provenía de una profunda renuencia a comprometerse plenamente con su propia supervivencia después de la muerte de Helen. Parte de él había estado simplemente siguiendo los movimientos de la vida durante los últimos 5 años, tomando decisiones basadas en el análisis intelectual en lugar del deseo genuino de un futuro. El desierto había despojado esa ambivalencia. Cuando se enfrentó a la cruda realidad de su mortalidad, algo primario y esencial se despertó en su interior. No solo la voluntad de sobrevivir, sino la de vivir con propósito, de tomar decisiones con pleno compromiso en lugar de apuestas cautelosas. 3 días después de su rescate, un rostro familiar apareció en la puerta de su habitación del hospital. David Chen, su colega de la empresa de estudios, entró con una extraña mezcla de alivio y culpa en su semblante. «Marcus, gracias a Dios», dijo, acercándose a la cama. «Cuando no te reportaste, lo informamos de inmediato, pero con las tormentas y la inmensidad del área de búsqueda». Su voz se apagó, luego enderezó los hombros. «Debí haber insistido en un equipo de 2 personas para ese estudio. Lo siento mucho». Marcus negó lentamente con la cabeza. «No es tu culpa, David. Yo conocía los riesgos. Todos en este trabajo los conocemos». Hizo una pausa, estudiando el rostro de su colega. «Pero creo que esta fue mi última asignación de campo». David asintió, con comprensión en los ojos. «La empresa mantendrá tu puesto abierto. Cuando te recuperes, hay mucho trabajo analítico, capacitación para los topógrafos más jóvenes». «No», interrumpió Marcus suavemente. «Me refiero a que me jubilo. Es hora».
La decisión se había cristalizado durante su terrible experiencia, aunque no lo había reconocido hasta este momento. El desierto lo había obligado a afrontar no solo su mortalidad, sino también su propósito. Seguir trabajando en asignaciones remotas había sido su manera de evitar construir una nueva vida después de Helen, una forma de huida que casi le cuesta todo. Entiendo, dijo David después de un momento. ¿Qué vas a hacer? Marcus miró hacia la ventana, donde el inmenso cielo de Nevada se extendía azul e ilimitado. No estoy del todo seguro todavía, pero quiero que importe. Marcar una diferencia de alguna manera. En las semanas siguientes, mientras su cuerpo se curaba lentamente y recuperaba su fuerza, Marcus se sorprendió, volviendo repetidamente a las lecciones de su terrible experiencia. La delgada línea entre la perseverancia y la obstinación. El peligro de la indecisión. La fuerza inesperada que había encontrado cuando todo parecía perdido. Durante una de sus sesiones de fisioterapia, trabajando para reconstruir la estabilidad de su rodilla, reparada quirúrgicamente, su terapeuta, una joven llamada Sofía, con paciencia infinita, comentó sobre su determinación. La mayoría de los pacientes de tu edad se lo tomarían con más calma, observó mientras completaba otra serie de ejercicios dolorosos. ¿Qué te impulsa? Marcus consideró la pregunta seriamente. Sobreviví cuando no debería haberlo hecho, dijo finalmente. Eso conlleva la responsabilidad de hacer que cuente. Sofía asintió, ajustando la resistencia de su equipo de ejercicio. ¿Y cómo harás eso? La pregunta se quedó con él mucho después de que terminara la sesión. ¿Cómo, en efecto? Mientras estaba acostado en la cama esa noche, Marcus se encontró haciendo algo que no había hecho desde antes de su terrible experiencia. Hacer planes para un futuro que realmente quería experimentar. 6 meses más tarde, Marcus estaba de pie ante un grupo de voluntarios de búsqueda y rescate en un centro de entrenamiento en las afueras de Las Vegas. Su rodilla, aunque todavía rígida en climas fríos, lo sostenía sin necesidad de un bastón. Su cuerpo había recuperado la mayor parte de su fuerza anterior, aunque su rostro permanecía con líneas más profundas, su cabello un poco más blanco que antes de su terrible experiencia. La supervivencia no se trata solo de conocimiento, le dijo al grupo reunido, su voz fuerte y clara. Se trata de la toma de decisiones bajo presión extrema, de reconocer cuándo conservar energía y cuándo tomar medidas decisivas. Se movió por la parte delantera de la sala, haciendo contacto visual con los voluntarios, hombres y mujeres que dedicaban su tiempo libre a salvar vidas en las implacables áreas silvestres que rodean Las Vegas. Cometí errores allá afuera, continuó. Graves, pero también hice algunas cosas bien, y la diferencia entre esas decisiones puede enseñarnos algo valioso sobre la supervivencia en la naturaleza y la vida misma. Después de su presentación, varios de los voluntarios se acercaron con preguntas y comentarios. Un hombre mayor, curtido por el clima y delgado, se quedó atrás hasta que los demás se habían dispersado. Fue una historia impresionante, dijo, extendiendo su mano. Jim Rawlins, fui parte del equipo terrestre que te buscaba, aunque fue la tripulación del helicóptero la que tuvo suerte. Marcus estrechó su mano con firmeza. Les debo a todos ustedes mi vida. Jim se encogió de hombros. Encontramos a 6 más ese mes que no tuvieron tanta suerte. El desierto no hace excepciones, ni siquiera para personas experimentadas como usted. Por eso estoy aquí, respondió Marcus. Si compartir mi experiencia ayuda a salvar aunque sea a una sola persona. Jim lo estudió pensativamente. Podríamos usar a alguien con tus antecedentes en el equipo. Tus conocimientos de geología, combinados con lo que has aprendido de primera mano, serían valiosos, si estás interesado. La oferta tomó a Marcus por sorpresa, pero mientras la consideraba, una sensación de corrección se asentó sobre él. Usar su experiencia profesional y su experiencia en supervivencia para ayudar a otros que enfrentan crisis similares.
Era la dirección decidida que había estado buscando. Sería un honor, dijo sencillamente. Más tarde esa noche, mientras Marcos conducía de regreso a su modesta nueva casa, a las afueras de la ciudad, se encontró pensando en Elena. El dolor de su pérdida permanecía, una parte permanente de él, pero ya no definía su existencia. El desierto había quemado su inercia, dejando tras de sí un sentido de propósito más claro. En un mirador panorámico, Marcos se detuvo y salió de su vehículo. La puesta de sol pintaba las montañas distantes con tonos dorados y púrpuras, y la vasta extensión del desierto se extendía hasta el horizonte. El mismo paisaje que casi le había arrebatado la vida, ahora no parecía ni malévolo ni benigno, simplemente poderoso, exigiendo respeto en lugar de miedo. «Todavía estoy aquí», dijo en voz baja al aire vacío. «Todavía sigo adelante». En la suave brisa vespertina, casi podía oír la respuesta de Elena. «Poco a poco, cariño, poco a poco». Marcos sonrió y regresó a su coche. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas decisiones. Pero la parálisis que una vez lo había atenazado había desaparecido, reemplazada por una claridad duramente ganada. Pasara lo que pasara, lo afrontaría directamente, con el pleno compromiso de un hombre que comprendía exactamente lo precioso que era cada día.